muchísimo gusto al doctor Osvaldo González, que nos va a hablar de rinitis medicamentosa. Bienvenido, buenos días. Muchas Bienvenido, gracias. Doc. ¿Qué es eso para Gracias. empezar? Que no lo puedo ni pronunciar. Rinitis medicamentosa. Rinitis medicamentosa es un problema en que una persona, para decirlo más fácil, se hace adicto o adicta a los sprays nasales, a los sprays que son descongestivos nasales. Los más comunes pues son Afrin, Afrin. Sí, las sustancias son oximetazolina, nafasolina, fenilefrina. Oye, Doc, Hay ¿y en varias qué momento presentaciones. se deja de convertir en algo beneficioso para convertirse en algo que te puede perjudicar a la salud? Eso es muy importante porque muchos pacientes me dicen, es que esos medicamentos son malos, doctor. Les digo, no es que sean malos, es que hay que usarlos de la forma adecuada. Oiga, doctor, porque aparte, bueno, yo tengo entendido, de repente te sientes como... beneficioso, benéfico, perdón. Ajá. Te sientes como mormado. Sí. Y luego dices tú, bueno, pues voy a ponerme un poquito de spray. Logras tener así como respirar a gusto y luego al poquito tiempo te vuelves a congestionar y te vuelves a poner. Pero luego te produce una sensación y te estás poniendo y poniendo. O sea, ¿es adictivo o uno lo hace de esa manera? No, realmente sí se puede convertir en una adicción. ¿Por qué? Bueno, como les digo, sí son buenos los medicamentos, pero hay que usarlos de la forma adecuada. Estos medicamentos, dentro de la nariz hay algo que se llaman cornetes. Los cornetes tienen un sistema de válvulas y si se llenan de sangre, aumentan de tamaño y es cuando las personas están con la nariz obstruida. Estos medicamentos cierran la válvula y vamos a decir que exprimen los cornetes, o sea, les sacan la sangre de adentro y los hacen chiquitos y por eso nos permiten respirar muy a gusto. De hecho, son medicamentos, sí, y uno los aplica y en poquito tiempo, en 1 minuto, Sí, claro. 5 minutos, ya está la persona respirando mucho mejor. Pero cuando se usan por tiempos prolongados, empieza lo que se llama efecto de rebote. O sea, si antes el efecto duraba 6 horas, vamos a decir, empieza a durar menos. Vamos a Episodios decir, cortos. 2 horas y otra vez ya se congestionó. Y ¿Pero por qué empiezan a pasa eso? congestionarse más de lo original. Ese es el rebote. Ah, ok. Cuando si yo estaba, vamos a decir, congestionado a un 80%, pues después de estar usando y abusando de estos medicamentos, ahora se congestiona Aparte también al porque 110 como, casi. como que también el cuerpo forma resistencia, ¿no? Exactamente, ese es el otro fenómeno que sucede con el abuso. La resistencia precisamente es que si antes un disparo me servía para 6 horas, como les decía, ahora me pongo 3 disparos y cada hora porque ya hizo resistencia, ya el efecto ya no se presenta con la misma magnitud. Doctor, ¿y qué es lo que pasa, por ejemplo, de repente cuando abusamos demasiado y ya empezamos a tener sangrados o empezamos a tener algunas otras alteraciones en la nariz? Y luego aparte nos dicen, es que, ¿sabes qué? Por el abuso, bueno, hay muchos mitos, ¿verdad? Sí. Por el abuso se te puede destruir como que todo ahí el sistema de la nariz, el olfato. ¿Es cierto esto? Puede haber un cierto daño, sí puede haber un daño de las células internas de la nariz, porque al final al cerrar los vasos sanguíneos puede faltarles sangre y haber daño a las células que hay en la superficie de la nariz. Hay algo bien importante, es prácticamente una regla que la persona que cayó en la rinitis medicamentosa, o vamos a decirlo de una forma más fácil de entender, se hizo adicto a los sprays, tiene un problema de fondo. O sea, es prácticamente una regla. O tienen el tabique desviado, o tienen los cornetes demasiado grandes, o tienen alergia, o tienen sinusitis. Entonces, normalmente eso fue lo que originó el que ellos empezaran a usar los sprays de una forma exagerada, o sea, más de lo que deberíamos. Entonces, este es el mensaje más importante. Bueno, 2 cosas. 1, se tienen que revisar para buscar el problema de fondo, porque hasta que no se resuelva el problema de fondo, pues no van a poder respirar plenamente. Claro. Y 2, si alguien ya cayó en este problema de la rinitis medicamentosa, sí se puede resolver. Yo he tenido pacientes que llevan 10 años con la adicción a estos sprays Sí. y además crea incluso problema Sí, si no lo tienes, de estás dependencia que no puedes psicológica. ¿Y cuál respirar. sería el Una siguiente ansiedad, paso? o sea, Sí, importante. Sí, me doy cuenta que ya soy adicto a este tipo de medicamentos. ¿Cuál sería el siguiente paso
cambiar Es ese acudir hábito. con su médico otorrinolaringólogo para que los revise bien, vea qué hay de fondo. Y la estrategia, en pocas palabras, para poder resolver este problema es usar todos los descongestivos posibles diferentes al que están usando, ¿me entienden? Se pueden usar medicamentos tomados, inyectados, sprays de otra familia que no causen estos mismos efectos. Oiga, Entonces, para que esa persona pueda ir. ¿Cuál es el dejando peor los escenario con el sprays. que se puede encontrar una persona que es adicta a estos sprays? La Lo verdad, peor que le puede pasar. Mira, la verdad esos sprays tienen también algunos efectos en el corazón, como taquicardias o presión alta. Yo Qué podría increíble. decir que eso sería el peor escenario. No es lo más común que haya un problema grave de corazón Sí. o de presión alta en una persona joven y sana, pero puede pasar. O sea, hay personas Doctor, que sí, Son más incluso sensibles. presentan algunos Pero problemas. también, por ejemplo, de pueden este tener tipo. episodios como de angustia, este tipo de cosas, porque, bueno, a los que tienen cuadros asmáticos de repente se dan como con el salbutamol y todo ese tipo Sí. de cosas, y luego sienten una dependencia muy fuerte por traerlo siempre, ¿verdad? Bueno, que es, lo deben de traer. Exactamente. Pero a veces no lo necesitan y les pasa como algo como más emocional Claro. y desarrollan el cuadro y empiezan a darse disparos. ¿Pasa lo mismo con este tipo de productos? Definitivamente sí. Las personas que nos estén viendo en este momento y que tengan el problema, tienen generalmente un spray aquí en la bolsa, uno arriba del refrigerador, uno en la oficina, uno en el ¡Qué carro, barbaridad! porque sí, es una ansiedad de si no lo tengo, pues voy a Aunque estar... puedan respirar, si todo no, si tapado. no se sienten con él, Fíjate, he tenido pacientes que los he tratado y hemos resuelto el problema. Y sigue. Y me acuerdo mucho a una paciente que vi por otra cosa, un año después me dice, ya no lo he usado en un año, pero todavía tengo ahí mis frasquitos de... Como de digamos, rescate. Sí. Sí, o sea, psicológicamente por si se para llega a sentirse ofrecer. seguro. Sí, o sea, Y sí es- se desarrolla Es mucha que luego ansiedad. pasa que los medicamentos que tenemos de fácil acceso en la farmacia podemos hacer mal uso de ellos si no acudimos con un médico. Sí, así es. Y la verdad es que estos medicamentos sí son buenos. Por ejemplo, en muchas infecciones agudas, o sea, las infecciones que duran 5 días, 7 días, se usan. En primeras, te permiten respirar bien y dormir bien. Y además nos previenen que esa misma congestión provoque que el moco se acumule en los Claro. senos paranasales. O sea, sí, tampoco hay que generalizar de no, son malos. No, lo que pasa es que hay que usarlos de la forma adecuada. Adecuada. Como les digo en otras situaciones, si el problema duró 3, 4 días y usaron eso y se resolvió bien, pues qué bueno. Claro. Pero si están viendo que ya Que ya una pasa el semana, 2 tiempo. semanas, un mes, 2 meses y sigo con lo mismo, pues ya hay que... Oiga, doctor, hay yo creo que que, acudir que a se despertó atenderse, mucho ¿verdad? el interés en las personas que nos están viendo por tener una cita con usted. ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí, mi consultorio está en Condomedics, que es en la avenida Francisco y Madero, entre Morelos y Matamoros, a media cuadra del hospital más antiguo de aquí de Torreón, creo. El teléfono es 707-7900. Por ahí lo estamos vamos a ver órdenes. porque no Muchísimas solamente gracias, doctor. atiende la nariz, sino los ojos y también qué más. Bueno, ojos no. Por eso Oídos, decía nariz yo. y garganta y Oídos, algunas cosas. nariz y por ahí. garganta. Pero como tiene Sí. muchos contactos, nos va a mandar con un buen oftalmólogo. Eso Doc, sí. Sí. Muchísimas gracias. Al Gracias, contrario. doctor.